Repito, Simón, Simón, por favor ponga su apellido. Walterit o Walterit, por Pues favor ponga su apellido. ¿Cómo lo pueden parece hacer? que está sin audio, le voy a avisar. Ok. ¿Cómo se pone pinchando el cuadrito donde está su logo con botón derecho y cambian el nombre y ahí agregan el apellido, ¿ya? O ponen, en realidad le ponen el nombre y le agregan el apellido. De acuerdo, ahí estamos todos, perfecto. Ya, lo primero, no es necesario pasar lista, así que no voy a usar tiempo en pasar lista, ¿ya? La plataforma me genera un informe con todos los asistentes, así que no va a ser necesario. Ya, yo soy profesor de ejercicio de ustedes, por lo tanto, lo primero que necesito saber es si pudieron tener algo de clase con la profesora el día miércoles. Me gustaría saber eso, si pude avanzar, porque yo, bueno, igual ando con bastante poco tiempo, así que y no recibí ningún correo o algún WhatsApp donde ella me indicara que se había avanzado en algo. Ya, no mucho, solo hablamos. Ya, eso solo hablamos, nada de materia, eso que me está diciendo. Ah, sobre lo que Alcanzamos, veríamos. profe, a hablar, profe, Ya, cuéntemelo, cuénteme. alcanzamos a hablar como, no sé, como el significado de estadística y después se le cortó la reunión a la profe, entonces no pudimos avanzar más. Ya, ya. Entonces yo voy a partir. Digamos, todos ven ustedes unas láminas que están digamos, compartidas, ¿cierto? Donde dice estadística, probabilidad, estadística descriptiva. Todos Yo deben, sí. ¿sí? Todos deben ver eso. O sea, si alguien no lo está viendo, por favor, me lo indica. Eh, continuamos hasta ahí, sí. Ah, perfecto, ya. Entonces voy a asumir que todos, ¿cierto?, están viendo. Ahora, si alguien por alguna razón no está con problema, por favor me lo indica. Ya, entonces, este documento, ya este documento que ustedes ven en su escritorio o en su pantalla en este momento, es un documento que, bueno, que yo hice hace un tiempo atrás respecto a la asignatura de estadística y particularmente con lo que tiene que ver con estadística descriptiva, ¿ya? Tiene bastantes elementos, pero yo voy a tratar de ir directamente para por lo menos presentarle a algunos problemas, ¿cierto? La parte que me interesa. Ahora, eh,
La parte, digamos, cómo está escrito o cuáles son los temas que se desarrollan en esta presentación, que también se las voy a dejar, así que no hay problema como archivo. Creo que se las dejé, porque en realidad me parece que le subí algún archivo, por lo menos a mi reco, donde tengo contacto con ustedes, y creo que este es el documento que está ahí. Entonces, bueno, una introducción, que es un poco lo que a lo mejor Montserrat trató de hacer con ustedes, un poco ver la importancia de la estadística, ¿cierto? Las divisiones que tiene la estadística, y eso como que nos da un panorama general de finalmente lo que queremos estudiar. ¿Ah? Nosotros en particular partimos con una unidad que es la estadística descriptiva, que es con lo que se comienza a trabajar. Entonces ahí hay todo un relato, digamos, en términos de, de cuál es la importancia, cuáles son los elementos base y los elementos básicos para lo que tiene que ver con las distintas ramas de la estética, que son una que es la estadística descriptiva, la probabilidad y la inferencia estadística. ¿Ya? Son los tres grandes grupos digamos, en los cuales se puede dividir la estadística. Y a nosotros en particular nos interesa esta parte, que son las distribuciones de frecuencias unidimensionales. Entonces yo les voy a explicar más o menos en términos bien generales qué significa esto de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva lo que hace, toma información, ¿ya? Toma información, esa información de dónde la saca no importa, la puede sacar de una encuesta, la puede sacar de la población, ¿ya? No importa dónde la saca, pero se obtiene información. Entonces la idea es que poder agruparla, ¿cierto? Agruparla, poder posteriormente ordenarlas, llevarlas a un gráfico y a partir de esa información sacar nueva información. Es un poco la finalidad. Ya, entonces, como les decía, yo me voy directamente a los temas que me interesan. Aquí yo no soy el profesor de cátedra, por lo tanto yo no voy a hacer énfasis, sino que simplemente les voy comentando y la profesora les va a avanzar y quizás les va a comentar más. Entonces, mi intención es que podamos por lo menos hoy día, por lo menos hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es mi intención. Entonces, la introducción no la voy a ver, sino que me voy directamente a lo que tiene que ver con la parte que me interesa, que es distribuciones unidimensionales. Y aquí quiero detenerme en dos elementos, ¿ya? Uno, generalmente cuando toma información, toma datos, ¿ya? Datos, que son altura, pesos, sueldo, ¿ya? Eh, temperatura, ¿cierto? Presión, eh, número de hermanos, ¿ya? O carga familiar, etc. Entonces, toda esa es información que se da a través de un dato, ¿ya? Entonces, estos datos, a su vez, los podemos clasificar en dos tipos. Los cualitativos son aquellos datos que no se utiliza a una escala numérica, son cualidades, son atributos. Por ejemplo, la nacionalidad es un dato cualitativo. El estado civil es un dato cualitativo. ¿Ya? Eh, el color de pelo es un dato cualitativo. ¿Ya? Entonces, esos datos no son numéricos, ¿ya? No son numéricos, la parte numérica no tiene representación. Después están los datos cuantitativos, lo que está marcado en rojo aquí. Los datos cuantitativos son numéricos, ¿ya? Son numéricos. Entonces, hay dos tipos de datos, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Ahora, ambos datos yo los puedo agrupar, los puedo ordenar. ¿Ah? Ambos datos yo los puedo representar gráficamente. Entonces, lo importante es que tenga algunas herramientas para hacer este ordenamiento. Entonces me quedo con el dato cualitativo, con el dato cuantitativo. Entonces, cualitativo, cualidades, atributos, no numéricos. Cuantitativos, numéricos. ¿Ya? Por ejemplo, la estatura, numérica. Número de hermanos, numérica. La temperatura de un enfermo, numérica. ¿Ya? Eh, número de camas de un hospital, numérica. Número de habitaciones por casa, numérica. ¿Ya? La edad de una persona, numérica. ¿No? Entonces, todos esos son datos de tipo cuantitativos. Ya. Entonces, de aquí ponemos lo siguiente, ya no vamos a hablar de datos, vamos a hablar de variables. ¿Ya? Las variables. Entonces, ahora las variables van a ser cualitativas, las variables van a ser cuantitativas. ¿No? Cuantitativas. Entonces, una variable cualitativa son aquella variable que toma valores no numéricos.
Como por ejemplo, ahí lo que aparece, profesión, nacionalidad, estado civil, ¿cierto? Color de pelo, gusto musical, etc. La variable cuantitativa. ¿Ah? Entonces ahora la variable cuantitativa, ya no va a hablar de datos, va a hablar de variable. Entonces, por ejemplo, la estatura de un grupo deportista, eh, el ingreso, ¿cierto?, de las personas que trabajan en una empresa determinada, etc. Entonces, ahí está otra clasificación. Si ustedes se fijaron aquí, estamos hablando de cualitativos, cuantitativos. Entonces, en los cuantitativos, ¿ya? En los cuantitativos yo les mencionaba, les decía, ya, cuantitativo puede ser la edad, cuantitativo puede ser el número de cargas familiares por empleado, cuantitativo puede ser el número de camas de un hospital, cuantitativo puede ser la temperatura de un enfermo. Pero hay una diferencia entre ellos. Por ejemplo, si hablo de la temperatura de un enfermo, la temperatura la puedo medir en grados, en términos enteros, ¿cierto? Por ejemplo, la persona tiene 37 grados de temperatura, pero también podría tener 37,1, y eso sí, digamos, tiene sentido, o sea, hablar de eso tiene sentido. O 37,5, o cualquier valor, ¿cierto?, que no necesariamente sea entero, es admisible en la variable temperatura, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de la temperatura, uno la puede también, digamos, entender que en un rango, por ejemplo, en un intervalo, uno puede decir ya, entre 36 grados y 38 grados hay infinitos valores que puede tomar esta variable temperatura, ¿no? Entonces, dependiendo de la precisión con la que yo mida estas temperaturas, pueden ser infinitos los valores que hay allí, ¿no? Entonces, esa es una primera distinción respecto a la variable de tipo cuantitativa, ¿ya? La otra, siendo estas variables numéricas, ¿ya? Por ejemplo, yo podría tomar en cuenta la variable número de cargas familiares. Entonces, ¿qué diferencia o qué de diferente tiene con lo otro? ¿Ah? Con lo otro. Es que la variable en este caso, ¿cierto? El número de cargas familiares es un número entero. Número entero. O sea, una persona tiene 0 cargas familiares, tiene una carga familiar, tiene 2 cargas familiares, tiene 5 cargas familiares, pero no puede tener, por ejemplo, 2,5 cargas familiares. Entonces, la diferencia es que una de las variables, en este caso la que utilicé fue la temperatura, tiene infinitos valores que puede tomar en un cierto intervalo. La otra variable, que es el número de cargas familiares, solamente puede tomar valores enteros. ¿Ya? ¿Eso quiere decir? Quiere decir que a las variables las puedo clasificar como discretas. ¿Cuáles son las discretas? Las que toman exclusivamente valores enteros, ¿ya? Por ejemplo, lo que mencionaba, número de cargas familiares, número de camas disponibles en hospital, número de habitaciones en hoteles o en un hotel, ¿ya? El número de habitaciones en una casa, número de hermanos. Todos ellos son variables de tipo discreta. ¿Por qué? Porque toman solo valores enteros. ¿Ya? Bueno, ahí hay un ejemplo que después ustedes lo pueden revisar. Después tenemos las variables continuas. Las variables continuas. Bueno, la variable continua, si yo me retomo lo que estaba mencionando de la temperatura es una variable continua. ¿Por qué? Porque toma infinitos valores, ¿ah? Toma infinitos valores en un determinado rango. Por ejemplo, temperaturas entre 36 y 38 grados. Entonces hay infinitos valores. Entonces esa variable se clasifica como variable continua, ¿ya? Entonces, yo podría hacer ahora un resumen. Bueno, ahí hay un ejemplo y lo pueden revisar ustedes después, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, podría decir que una variable la puedo clasificar según sea cuantitativa o cualitativa. Y a su vez, las cuantitativas las puedo clasificar como discretas o como continuas, ¿ya? Entonces, esa es una primera clasificación, ¿cierto?, que tienen las variables, ¿ya? Entonces, repito, variables.
cuantitativas, cualitativas. De las cuantitativas, que son las numéricas, están las discretas y las continuas. Las cuantitativas discretas solo toman valores enteros. Las cuantitativas continuas toman infinitos valores en un intervalo. Las cualitativas no tienen relación con los numéricos, ¿cierto? Son características, son atributos, por lo tanto, no hay posibilidad de clasificarlas o tener una subclasificación como el caso de las numéricas, ¿ya? Entonces, quedan solamente como cualitativas, cualidades, atributos. Ya. En esto es importante que si ustedes van teniendo alguna pregunta, alguna duda, me la planteen para yo ir clarificando. Voy a tratar de ir avanzando lentamente en términos de que yo entiendo que yo soy el profesor de ejercicio y no el de la cátedra, así que no me quiero adelantar muy rápido para que su profesora, Montserrat, pueda ella darle el enfoque a la asignatura. Yo la acompaño en la parte de ejercicio nomás. Antes un mensaje, Camilo que entró hace poco, ponga su apellido, por favor, Camilo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer también es lo siguiente. Camilo, lo que puede hacer es pinchar en su cuadrito donde está la C de Camilo, con el botón derecho, y ahí cambiar lo que tiene que cambiar, o agregar lo que tiene que agregar, ¿ya? Preguntas, dudas, comentarios. Ya, entonces continúo. Cuando nosotros, yo siempre lo voy a tratar de enlazar con lo que nos podrían preguntar, ¿ya? Cuando uno habla de una variable, siempre tiene que tratar de tener claridad respecto a la clasificación que tiene esa variable, en términos de lo que mencionaba yo, que era si era cualitativa, si era cuantitativa, y de acuerdo a si es cuantitativa, discreta o continua. ¿Ya? Eso es una primera clasificación que es importante que la mantengan. Y lo otro importante es que cuando uno va a estudiar una variable, ojalá la variable la detalle lo más completamente posible, o sea, que sea lo más explícito en la forma de detallar la variable o de indicar la variable. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si yo quiero estudiar la edad de un grupo de deportistas, entonces yo voy a poner, llámese como se llame la variable puede llamarse X, puede llamarse Y o alguna otra, no Z, está exclusivamente definido para un tipo de variables bien definidas, que son las distribuciones normales. Entonces eso no vamos a usar Z, sino que X, y subíndices si es necesario. Entonces, si yo defino la variable X, ¿ya? Y estoy pensando en el problema de la altura del grupo de deportistas, o la edad, no importa cuál sea, digo ya, entonces para definirla sería X, dos puntos, estatura en centímetro, en metro, lo que sea, ¿cierto? De el grupo de deportistas de, no sé, de la universidad. Listo. Esa es una forma correcta, ¿cierto? Es una forma correcta de definir una variable. Entonces siempre acostumbren a usar la definición completa de la variable. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si ustedes ponen en una definición X igual edad, X igual peso, X igual nacionalidad, eso no significa nada. Eso no está correcto en su definición, ¿ya? La definición es completa. Si ustedes están refiriéndose a la nacionalidad de un grupo de, no sé, de alumnos de una universidad determinada, tienen que ponerlo así. Nacionalidad del grupo de alumnos de la universidad, tanto. ¿Ya? Si ustedes se están refiriendo al peso, lo mismo. Peso de los alumnos o de las personas, etc. Entonces tienen que necesariamente siempre dar la característica completa para la definición de la variable. Ya. Entonces, ahora continúo. Bueno, en esta lámina lo que hace es un poco relacionar lo que es la utilización de la variable, ¿cierto? Y la relación con lo que uno quiere observar. Entonces uno quiere observar estaturas, peso, etcétera, etcétera.
Pero esto también está relacionado con otro elemento, que son las escalas de medición, que es lo que estaríamos mirando acá, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros cuatro escalas, ¿ya? Cuatro escalas. Está la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Entonces, aquí está detallado, aquí ustedes después pueden leerlo con tranquilidad, pero yo voy a dar una explicación de cada una de ellas. Entonces, cuando uno habla de escalas, está hablando de la variable. La variable está medida en una escala determinada. Entonces, la variable podría estar medida en la escala nominal, podría estar medida en la escala ordinal o en la escala de razón. Entonces, cada una de estas escalas se diferencia unas de otras en lo siguiente. La primera escala, que es la escala más simple, es la escala nominal. ¿Qué es lo que hace esta escala? Simple. Lo único que hace es juntar las características que son similares o iguales. Nada más. O sea, junta las características iguales y la única complejidad que tiene es esa. Nada más que busca los que son iguales. Algo muy simple, a modo de ejemplo. En los supermercados, ¿cierto? La forma de agrupar las mercaderías tiene que ver con afinidad, ¿ya? Entonces, uno podría decir, por ejemplo, aquí están agrupados todo lo que son los arroz. Acá están agrupados todo lo que son aceites. Entonces, ahí uno podría decir, ya, la variable está midiendo la cantidad de arroz. Ya, entonces digo, ya, los que son arroz tienen la característica, los que no son arroz no tienen la característica. Entonces ahí solamente se busca, ¿cierto?, aquellos que son iguales. Entonces, juntemos a todos los que son los arroz. Y ahí pueden caer todas las marcas, ¿no? Entonces, esa es una forma de, perdón, una escala de nominal. Otro ejemplo podría ser, eh, por ejemplo, todos los alumnos de la universidad que tienen asignaturas de tercer año o más. Entonces ahí buscaríamos el grupo de todos los que tienen la asignatura o son alumnos de tercer año, y los distintos serían todos aquellos que son alumnos de menos de tercer año. Entonces ahí se juntarían solamente los iguales y estaría separado en dos grupos, uno los iguales y los distintos. Eso es lo que tiene que ver con escalas de razón, de escala de nominal, ¿ya? Solamente se ubican los iguales. Otra escala. Bueno, ahí un ejemplo, lo pueden mirar con detalle para que lo. Escala ordinal. ¿Ya? La escala ordinal hereda lo anterior. O sea, la escala ordinal también puede agrupar según iguales y no iguales. O sea, lo único, digamos, la característica de lo anterior. Pero además agrega otro elemento, que se pueden ordenar, ¿ya? Por ejemplo, el caso de los colegios agrupados, ¿cierto?, por técnico profesional y científico, pero además ordenados por cantidad de estudiantes. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo en una escala de tipo ordinal. ¿Por qué? Porque está lo anterior, o sea, los separo por técnico profesional y científicos, ¿cierto? Y a su vez le agrego la cantidad de estudiantes. O sea, además los ordeno por cantidad de estudiantes, de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces ahí estoy hablando de una escala de tipo ordinal, donde hay un orden, ¿no? Otro ejemplo puede ser, para entender un poco más el caso de la escala ordinal, los tiempos, ¿cierto?, que utilizan los atletas en la llegada después de una carrera. Entonces uno puede juntar a todos los que tienen el mismo tiempo, pero después puede agrupar a todos aquellos que tienen más tiempo o menos tiempo, ¿ah? Entonces, de acuerdo a eso, los ordena, ¿ya? Eso es la escala de tipo ordinal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Después, hay otra escala. Los ejemplos después ustedes lo van revisando, ¿ya? Como les digo, este documento está disponible para ustedes, así que lo pueden revisar. Yo estoy usando mis propios ejemplos y los ejemplos de ahí los dejo para que ustedes los lean. Después la escala de intervalo. La escala de intervalo, a diferencia de lo anterior, lo único diferente es que, bueno, primero hereda lo anterior. O sea, en el intervalo yo puedo buscar los iguales con los iguales y también ordenarlos. ¿Cierto? Pero, aquí se me fue pero, lo que sí considera es que ahora se pueden hacer operatorias, ¿cierto? Se pueden hacer operatorias. En el fondo ya es un poco más
más restrictiva esta escala. Entonces uno puede hacer operatoria. Entonces, típico de esto son las variables continuas, ¿no? Entonces, cuando las variables continuas están medidas en escala de intervalo. ¿Por qué? Porque puedo juntar los que tienen el mismo valor, puedo ordenarlos de acuerdo a mayor o menor, y además puedo hacer operaciones matemáticas entre ellas, ¿no? Entonces, esa es la escala de intervalo. El ejemplo está ahí. Entonces, ustedes lo pueden revisar ya. La última escala es la escala de razón. La escala de razón hereda todo lo anterior, o sea, los iguales con los iguales, se pueden ordenar, se puede hacer operaciones matemáticas, pero además esta escala agrega lo que es el cero verdadero. Entonces hago un paréntesis ahí con el cero verdadero. Cuando uno habla del cero, ¿cierto? Verdadero, significa que la característica que estoy midiendo está presente o no está presente. Entonces, voy a tratar de ejemplificar eso. Eh, por ejemplo, cuando uno está midiendo conocimiento en una prueba, ¿ya? Cuando mide conocimiento en una prueba, y alguien saca, bueno, no existe la nota cero acá, pero alguien saca un cero, o sea, no tiene puntaje. Uno podría inducir que, no tiene conocimiento. No, no es que no tenga conocimiento. Lo que no tiene es conocimiento de lo que estoy preguntando, pero conocimiento tiene. ¿Ya? Conocimiento tiene. Por lo tanto, uno no puede hablar de que no tiene conocimiento. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ahí no es un cero verdadero. O sea, el cero no representa ausencia de conocimiento, sino que el cero significa nada más que no está el conocimiento que yo estoy evaluando, pero conocimiento hay. Claro, conocimiento a lo mejor de otras áreas. O sea, conocimiento, por ejemplo, de juegos de video, conocimiento de libros, conocimiento del cine, conocimiento de, no sé, de deportes, ¿ah? Conocimiento de música, etcétera. Entonces, no se puede decir que alguien que tiene cero conocimiento, ¿cierto? En lo que yo estoy evaluando, no tenga conocimiento. Por eso que ese cero no es verdadero. Otro ejemplo para hacer el caso contrario. Cuando un auto, ¿cierto?, se moviliza a una determinada velocidad, ¿ah? Está en movimiento, pero cuando el auto está detenido, no hay velocidad. Entonces, ausencia de la característica. Ese es un cero verdadero. ¿Por qué? Porque el hecho que el vehículo tenga velocidad implica movimiento. Si no tiene velocidad, significa que no se mueve, entonces no está la característica. Ese es un cero verdadero. ¿Ya? Entonces ahí está la escala de razón. Y lo mismo acá, bueno, acá continúa la explicación, el ejemplo y todo. Ya, esto es un resumen, ¿ya? Es un resumen para efectos de un poco dejar cierta claridad a lo que tiene que ver con toda esta escala. ¿Eh? Entonces ahí ustedes después lo leen con tiempo ahí, lo trabajan. Ya, esto de la obtención de la información es para que lo lean, ¿ah? No es tanto para que yo lo relate, pero los datos uno los recoge desde encuestas, desde censo, ¿cierto? Usa técnicas de muestreo, estudios de casos, todo eso, en el fondo, ahí está explicado, ¿cierto?, dónde podrían ser de un censo, de técnicas de muestrales, ¿cierto? Esa es la recogida de datos, cuando yo recojo datos. No es necesario que me detenga acá, ¿cierto? Esto tampoco. La definición objetivo en las etapas de un poco de lo que es estudio estadístico. Esto les podría servir si, por ejemplo, en algún momento ustedes tienen alguna, no sé, alguna pequeña investigación o quieren trabajar en su titulación y necesitan una orientación de cómo trabajar estadísticamente. Esto les podría dar cierta orientación para armar un análisis estadístico, ¿ya? Ya. Hasta ahí vamos bien. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, aquí en resumen, déjenme hacer un pequeño resumen y al tiro atiendo la pregunta. El resumen es variables, ¿cierto? Definición de variable. Cuantitativa, cualitativa, a su vez cuantitativa, discreta continua y las escalas de medición. Nada más. Eso es todo en simple. Ya. Pregunta entonces. Profe, ese material está en Reco, ¿cierto? Sí, yo creo que se los dejé a ustedes, ¿ya? Porque
De todas maneras, si no lo dejé, le voy a subir. Voy a verificar. Una vez que termine la clase, lo verifico y subo. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Acuérdense que las modalidades pueden ser de dos formas. Pues ustedes me preguntan por el chat, ¿cierto? O bien me preguntan por audio, ¿no? Como quieran. ¿Todo bien? Ya, Sí, perfecto. profesor. Continúo. Sí, continúo entonces, ¿ya? Ya. Aquí hay una diferencia entre lo que es población y muestra. Se las voy a dar bien, bien general. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la población es el grupo completo que quiero estudiar. Por ejemplo, los alumnos de la Universidad UTEM. Es el grupo completo. ¿Qué es lo que una muestra? El curso. Ustedes mismos. Ustedes mismos como grupo, curso, son una muestra. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es población y muestra. Si quieren hacer una analogía con algo que a lo mejor conocen o recuerdan, la población es el universo, el conjunto universo o universal. Y la muestra es un subconjunto del universo. ¿Ya? Una parte pequeña. Ahora, en estadística se trabaja, ¿cierto?, en la población y trabaja en la muestra. Pero generalmente la información que uno recoge, la recoge de la muestra. Pocas veces tiene posibilidad de recoger información de la población. ¿Por qué? Porque para poder sacar información de la población yo tengo que tener o hacer un censo. Tengo que conocer, ¿cierto?, la información de todos. Y habitualmente eso demanda un tiempo, demanda un costo que habitualmente no se, ¿cómo se llama? No se considera. Entonces, si estamos hablando de una empresa, las empresas no hacen censo, las empresas hacen encuestas en base a muestras, ¿no? Ya, esto sigue más o menos con la misma idea. Ya, aquí vamos ya en la parte de lo que es propio ya de lo que quiero hacer yo y que pretendo hacer en lo posible, ¿cierto? El día de hoy. Entonces, estos son elementos, a ver, la primera parte consiste en poder agrupar la información, ¿ya? Agruparla. ¿De qué forma? En una tabla, ¿ya? En una tabla. ¿Qué tabla? Una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? En esta tabla de distribución de frecuencias van a haber algunos elementos. Entonces, primer elemento que aparece, la primera columna siempre se utiliza la variable. Entonces, por ejemplo, si estoy midiendo la estatura, la primera columna muestra a la variable. Si estoy midiendo el número de cargas familiares, la primera columna iría el número de cargas familiares, que sería la variable. ¿Ya? Si estoy midiendo la nacionalidad, en la primera columna van todas las distintas nacionalidades. Después, la segunda columna, la columna siguiente, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una pequeña distinción ahí cuando hablemos de la variable cuantitativa continua, ¿ya? Respecto de la otra. Pero eso lo vamos a hacer en su momento. Pero vamos a asumir que está la primera columna, la variable. Eso se los voy a mostrar en un ejemplo resuelto que aquí en esta misma lámina aparece. Entonces, la segunda columna se llama frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que es la frecuencia absoluta? Si yo por ejemplo, contabilizo, sumamos, tengo 3 nacionalidades. Entonces voy contabilizando cuántas personas corresponden a la primera nacionalidad, cuántas personas corresponden a la segunda nacionalidad, y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es obteniendo la frecuencia absoluta, que es la que está ahí, ¿ya? La frecuencia absoluta, que por lo general se anota con la n sub i, ¿ya? N sub i. Ahora, ¿podrán existir otras notaciones? Sí. Ahí hay que tener claridad respecto a que se trata de lo mismo, que estamos hablando de la frecuencia. Ahora, tengo que también hacer lo siguiente, tengo que hacer la relación con lo que habitualmente se hace en estadística, que es la relación de cómo se pregunta. Entonces, en estadística, cuando se hacen las preguntas hay elementos que vienen dados. Bueno, un contexto, ¿ya? Un contexto. Se relata un contexto de una situación, un problema, y se da, por lo general siempre se da, el valor de la variable, ¿cierto? Las modalidades de la variable, y se da la frecuencia. Ahora, no explícitamente, ¿ya? No explícitamente. Por ejemplo, yo podría decir ya,
voy a estudiar, ¿cierto?, el nivel de ingresos, ¿ya? El nivel de ingresos, los sueldos, los ingresos que tienen los empleados de la industria automotriz. ¿De acuerdo? Entonces, estos ingresos yo los puedo subdividir. Entonces los voy dividiendo, entonces digo ya, de 100 a 200, de 200 a 300, y así sucesivamente. Entonces, lo que voy haciendo, digamos, ahí estarían los ingresos, la primera columna, que sería mi variable. La segunda columna va a ser número de empresas que tienen esos ingresos. Entonces, ahí no dice frecuencia, dice número de empresas. Pero como ese número representa la cantidad de empresas que tienen el ingreso determinado, pasa a ser la frecuencia. ¿Ya? Pasa a ser la frecuencia. Otro ejemplo, más simple. Supongamos que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? La variable es número de cargas familiares por empleado. Entonces, enumero 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, después dice número de empleados. Ya no dice frecuencia, dice número de empleados. Entonces, en el número de empleados pongo 0, 5, 1, 10. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay 5 empleados que no tienen carga, que hay 10 empleados que tienen una carga, y así sucesivamente. Eso es la frecuencia absoluta. Entonces, cuando me plantean un problema en estadística, no necesariamente me están diciendo que es la frecuencia absoluta, sino que hace referencia al número de veces que se repite ese valor. Y eso corresponde a este primer elemento, que es el número, el NI, ¿ya? Que es la frecuencia absoluta. Después la acumulada. La acumulada es una frecuencia que obtengo a partir de la NI. ¿Ya? Lo que hace es va acumulando desde, digamos, desde arriba hacia abajo hasta llegar al total. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y vamos a ver la interpretación y cómo se podría usar esa frecuencia. Por ahora me es difícil hacerlo de forma verbal, pero para que vamos entendiendo, es una acumulación. Entonces, en el fondo es como la primera frecuencia absoluta coincide con la primera acumulada. La segunda frecuencia absoluta corresponde a la frecuencia, la frecuencia acumulada corresponde a la frecuencia absoluta primera más la segunda. La tercera frecuencia acumulada es la primera absoluta, la segunda absoluta y la tercera, juntas, acumuladas, ¿ya? Y así sucesivamente. La vamos a ir construyendo en el problema que yo tengo desarrollado por acá. Después viene la frecuencia relativa. Las frecuencias relativas son divisiones, ¿ya? Se divide, ¿cierto? Cada frecuencia absoluta, que es la segunda columna, se divide cada una por el total de datos que tengo. Entonces eso me van dando números entre 0 y 1. Entonces esas son las frecuencias relativas. Después está la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo que hace esto? Toma a las acumuladas y las divide por el total de datos. Y también me dan números entre 0 y 1. Ya, acá hay un ejemplo, ¿ya? Esto me voy a detener un ratito ahí en el ejemplo. N, 50. Entonces, 50 personas. Y las 50 personas están clasificadas según su estado civil. Entonces, la S, solteros, la C, casado, la A, anulado, la B, viudo, y la O, otro. Entonces, ahí están los 50 datos que yo tengo aquí en esta tabla. ¿Qué voy a hacer? Los voy a agrupar, ¿ya? Entonces, yo tendría que tomar en cuenta lo siguiente, que empiezo a contar cuántas A tengo, cuántas C tengo, cuántas S tengo, cuántas B tengo y cuántas O tengo. ¿Ya? El resumen de eso, ¿qué es esto? Para que aparecería. Ahí está. Entonces, solteros, ¿cuánto hay? 15. Entonces, lo que yo hice, en el fondo es esto. Soltero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces ahí están los 15 que aparecen ahí. ¿Ya? 15. Casados, 12. Entonces lo mismo. Miro acá, ¿cierto? En este cuadro y veo la C. Casados. Y ahí los cuento. Son 12. Anulados, que son las A, se supone que habrían 10. Viudos, 8. Otros 5. Ya, listo. Toda esa primera parte
toda esa primera, que es la primera columna, estado civil, y el número de personas que tienen esa característica, sería la columna 1 y la columna 2. La primera columna, variable, ¿ya? La variable, ¿ya? Estado civil del grupo de personas, ¿cierto? Que voy a analizar. Segunda columna, frecuencia absoluta. Número de veces que aparece el soltero, número de veces que aparece el casado, número de veces que aparece el anulado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, frecuencia acumulada, lo que veníamos acá, cuando yo hablaba de frecuencia acumulada, por ahí estaba, frecuencia absoluta, acumulada, acumulada. Es la suma de los distintos valores de las frecuencias absolutas. Entonces, miremos abajo, sumas, sumas. Entonces veo sumas, mire. La primera, n grande, coincide con la n chica, sí. La segunda, S27 es 15 más 12, 27. 15 más 12 más 10, 37. 15 más 12 más 10 más 8, 45. 15 más 12 más 10 más 8 más 5, 50. ¿Ya? Es así como aparece esta. Esta no me la dan, esta yo la construyo, esta la agrego. Entonces, ¿qué información me podrían entregar estas dos? Entonces yo podría preguntar, bueno, ¿cuántas personas son casadas? 12. ¿Cuántas personas son viudas? 8. ¿Cuántas personas están en los estados distintos a otro? 45. ¿Ya? Entonces, su estado civil distinto a otro es que estén, en el caso, viudos, anulados, casados, solteros. ¿Cuántos son? 45 son en total. O sea, los otros, esos que no están clasificados, son 5. La FI minúscula, ¿ya? FI minúscula es 15 dividido en 50. Bueno, aquí por acá arriba dice que son 50. El N son 50. Entonces, aquí sería, esa FI chiquitita, la 1, sería 15 dividido en 50, me da 0,3. 12 dividido en 50, me da 0,24. 10 dividido en 50, 0,2. 8 dividido en 50, 0,16. Y 5 dividido en 50, 0,10. ¿Ya? Esa sería la frecuencia absoluta. No, frecuencia relativa no. ¿Ah? Frecuencia relativa. Así puede ser absoluta relativa, ¿sí? Porque viene de esa, de la frecuencia absoluta. Entonces, es la división, no olvidar. División de 15 dividido en 50, 12 dividido en 50, 10 dividido en 50, 8 dividido en 50, 5 dividido en 50. Entonces, ¿qué posibilidad tiene estos numeritos? ¿Cómo yo lo puedo interpretar? Entonces, si yo lo multiplicara estos numeritos por 100, tendría el porcentaje. Entonces, miren, ¿qué porcentaje de las personas, de las 50 personas encuestadas, qué porcentaje son anulados? Si lo multiplico por 100, 20%. ¿Qué porcentajes de los encuestados es soltero? Y aquí, si lo multiplico por 100, me da el 30%. Esa es la utilidad que tiene esta frecuencia, que si la multiplico por 100, me da en términos porcentuales. Acá tengo las cantidades, entonces acá tendría los porcentajes. ¿Qué es lo que es la F grande? La F grande es más o menos similar a esta, a la N grande. Entonces, la primera F grande, evidentemente, coincide con la F chica. La segunda F grande es la suma de 0,30 con 0,24, 0,54. La tercera, 0,30, 0,24, 0,20, 0,74. La siguiente, 0,30, 0,24, 0,20, 0,16, 0,90. Después la suma de todos, 1. ¿Ya? 1. Bueno, aquí se agregó estas dos columnas. En realidad aquí tengo un error, porque aquí yo lo que tendría que hablar en términos de la FI porcentual y la F mayúscula porcentual, que el 30%, después el 24%, aquí el 54%, 74%, 90%, 16%. Entonces, estos son valores porcentuales. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, una pregunta, ¿qué porcentaje, cierto? ¿Qué porcentaje representa los otros? Entonces, el 10%. ¿Qué porcentaje, cierto,
corresponde a los casados, el 24%. Y así sucesivamente. Ahora, los acumulados, yo podría decir, ¿qué porcentaje de los encuestados está entre soltero y casado? El 50%, 54%. ¿Qué porcentaje de los encuestados está entre soltero, casado y anulado? El 74%. Entonces, este numerito es una acumulación, ¿no? Al igual que este, ¿no? Al igual que ese. Ya, eso es el ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? Ya, voy a mirar acá el chat para ver si alguien me está comentando algo y voy a ingresar a un participante que faltaba. Dice. Ah, ya. Sí, sí, lo acabo de hacer, Sebastián. ¿Ya? Entró Dani, ¿no? Que no había mirado para allá. Porque lo que pasa es que yo, acá como trabajo con dos pantallas. ¿Ya? Una pantalla donde yo estoy viendo lo mismo que ustedes, que es la tabla de frecuencia, y otra pantalla donde tengo lo que es el chat, lo que es el ingreso de ustedes, ¿cierto? Y entonces trato de ir trabajando, digamos, con una y otra, ¿no? Por eso es que a veces me pierdo y no miro. ¿Ya? Ya, dudas, consultas, preguntas. Ya, entonces, si no hay dudas, porque entendieron, ¿cierto? Cómo se completa la tabla, ¿no? Debo asumir que eso es así. Sí, profe. Ok, entonces mire, yo voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a levantar otro, digamos, documento, ¿ya? Que ya lo voy a mostrar ahí. Esperen un segundito. Y este documento ahora no es un documento eh, como, como el anterior, sino que tiene otras características que lo que quiero hacer es lo siguiente, mira. Ya, este es el documento que ya les voy a mostrar ahí. Entonces, en este documento vamos a hacer lo siguiente. También se los voy a dejar, ¿ah? También se los voy a dejar en Reco para que lo tengan. Entonces, fíjense acá. Ahora esto ya es un problema. Ya no es un ejemplo resuelto y donde yo esté explicándolo, sino que es un problema. Entonces, en este problema, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si usted le dice, voy a leer este problema, dice, la distribución adjunta de frecuencias en mediciones de resistencia a la fractura en MPa, ¿ya? Debe ser una unidad de, ¿cierto?, de resistencia, para barras de cerámicas quemadas en un horno aparecen en el artículo tanto. Perfecto. Y ahí están los datos. ¿Ya? Entonces, aquí está la cantidad de barras que tienen ese nivel de resistencia, ¿ya? Entre 81 y 83 MPa. Esta es la cantidad de barras, ¿cierto?, que tiene una resistencia entre 83 y 85, y así sucesivamente, ¿ya? Hasta 97-99. Entonces, acá yo tendría, es como, bueno, esto yo lo saqué de una prueba, ¿no? De una prueba anterior, así que son datos, lo único que hice, un arreglo ahí, un cambio para que se adaptara a lo que quiero hacer. Entonces, la primera columna tiene que ver con la variable, por lo tanto, ¿qué estoy midiendo? La resistencia. Entonces, diría, la variable es resistencia, ¿cierto?, a las fracturas en esas unidades para las barras de cerámica quemadas en un horno. ¿Ya? Entonces, esa sería la identificación de la variable. ¿Ya? La identificación entonces sería, esto no está resuelto, ¿ah? Yo lo estoy comentando para efectos de que ustedes lo vayan tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces, identificación de la variable es X, como quieran llamarle, X, medición de la resistencia a la fractura en esas unidades para barras de cerámica quemadas en un horno, ¿cierto? Hasta ahí llega la variable. Ya. Siguiente pregunta. Clasifíquela. ¿De qué tipo es? ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? Ya. Entonces inmediatamente me doy cuenta que es de tipo cuantitativa, es numérica. Numérica. Ahora, ¿será esta variable, será discreta o será continua? Bueno,
En realidad, la resistencia uno la puede medir no solamente en valores enteros, la puede medir también en valores fraccionarios o decimales. Por lo tanto, es una variable continua. Entonces, su clasificación es cuantitativa, es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces, la identificación ya indicamos que se trata, en el mismo texto generalmente viene dado y por lo tanto uno lo anota en el texto. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuántas son las barras muestreadas? Entonces, ¿qué yo debería hacer? ¿Y qué le debería pedir yo a ustedes? Entonces, ahora lo que ustedes pueden hacer para que me ayuden, ¿cierto? Y aprovechar, ¿cierto? Si me van entendiendo el uso de la tabla anterior, es que se hagan una tablita. Entonces, si tienen un cuaderno a mano ahí o alguna hoja, entonces yo les voy a dar, sí, está bien el número, está bien, pero partamos por ahí, ¿cierto? Claro, que es la suma de todo, el 102 da la suma de todo. Entonces, comencemos a trabajar, ¿ya? Entonces, en una hojita o en un cuaderno donde tengan para rayar, lo que vamos a tratar de hacer es esto, mire, es representar esto, ¿ya? Hacer completa la representación de la tabla, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que, entonces ahora vamos completando y posteriormente vamos resolviendo los problemas, ¿ya? Entonces les doy un par de minutos para que ustedes puedan completar la tabla, ¿ya? Entonces, les dejo ahí los datos para que lo vayan haciendo. Por supuesto, cualquier pregunta, háganla nomás, ¿no? Si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, me lo indican. Y si voy muy rápido también, por favor, ¿va? Y una de las cosas que este sistema está, de alguna forma, hace en nosotros es que al no tener delante a ustedes, uno no se da cuenta si va muy rápido o no. Entonces, la forma es que ustedes me indiquen, ¿no? Me vayan indicando que si necesitan una explicación adicional, evidentemente que la voy a hacer. Sí, sí, hay que los resultados. A lo mejor lo que podría hacer es no dejarlos como con números decimales, sino como fracciones, ¿ya? De todas maneras, eso igual hay que redondearlo. Los estudios descriptivos no son exactos, ¿no? No son exactos. O sea, siempre voy a tener un delta, ¿cierto? En términos de que algunos valores no van a ser exactos. Así que en eso hay que tener también esa parte del redondeo o de cortar decimales. Lo importante allí es que más o menos, generalmente a nosotros cuando les pedimos trabajar con este tipo de problemas, hablamos de dos decimales, ¿no? Dos decimales. Entonces, cortando, ¿cierto? Para efecto y para el tema de la aproximación. Sí, los porcentajes igual, ¿no? También hay que redondearlo a dos decimales.
Ya, voy a hacer algo. A ver, espero que todos tengan por lo menos anotado la columna 1 y la columna 2, ¿ya? Entonces ahora yo lo que quiero hacer es hacerlo yo. Entonces voy a terminar el compartir el escritorio y voy a compartir ahora una pizarrita, ¿ya? Una pizarrita que me podría ser de utilidad para trabajar esto, ¿no? Entonces vamos a ver si esto me resulta bien. Entonces tengo que, ya, tengo que mover la pizarra. Ya, ahí está mi pizarra. La vamos a empujar un poquito y vamos a llevar las opciones de la pizarra para acá. Ya, entonces ahora voy a trabajar sobre la pizarra para ver esto ¿cierto? De hacer la tablita. Entonces, ya, voy a ir anotando. Entonces yo les decía que la tabla la puedo hacer más o menos así. Salió medio mal eso. Borremos todo. Ya. Ya, entonces. Es una pizarra digital, así que para poder hacer esto tengo que mirar el computador y hacerlo con la mano. Entonces, ahí está la variable, ¿ya? X. Entonces va a ser 81 hasta 83, ¿ya? Después de 83 a 85, 83, 85, después 85, 87, 85, 87, 87, 89, 89, 91, ¿ya? 91, 93, 93, 95, 95, 97 y 97, 99. ¿Ya? Bastante larga la tablita. ¿Ya? Aquí viene el NI que yo había puesto al principio, ¿cierto? Entonces las coincidencias son 5 aquí, son 7 aquí, ¿ya? 7, aquí son 10, 10, 17, ¿ya? 17, aquí son 25, 13, 13, 10, 9 y 6, ¿ya? Entonces, siempre es conveniente, ¿cierto?, hacer la suma de todo esto. Entonces, si se sumó, ¿cierto? Por ahí un compañero ayudó con esa suma y le dio 102, parece, ¿no? Igual lo podría verificar. Entonces, siempre cuando nosotros estemos trabajando en lo posible, sobre todo en esto de la estadística, tener una calculadora a mano para hacer esas sumas, ¿ya? Entonces, 7 más eso, más 10, más 17, más 25, más 13, más 10, más 9 y más 6. 102. Entonces comprobé yo con una calculadora que efectivamente están los 102 ahí. Ya. Luego, acá arriba, aquí sería, en este caso ahora, la n grande. Entonces, la NI grande. Entonces, la primera coincide, la primera es la misma, siempre. 5. Entonces, después la siguiente es la suma de 5 y 7. Serían 12. ¿Sí? 12. Después es la suma de 5, 7 y 10. 22.
22. Después sería la suma de 5, 7, 10 y 17. Entonces eso serían 39, ¿no? 39. 39. Después, la suma de, bueno, igual puedo ir sumando, por ejemplo, 39 más 25, ¿ya? Entonces, 39 más 25 serían, ahí tendría 4, ¿cierto? 4, 1, serían 4, serían 6, 64. Después le sumaría 13, entonces estos serían 7, ¿cierto? Y esto también serían 7. Después le sumaría 10, serían 87. Después le sumo 9, 189 serían 96. Y le sumo 6, da los 102. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con esa suma, ¿ya? Entonces, voy a destacar aquí que siempre, aquí, siempre tiene que coincidir esos dos números, siempre, ¿ya? 102 ahí. ¿Ya? Siempre va a tener que haber esa coincidencia. ¿Ya alguna pregunta? No tengo visibles los chats, así que eh, de ahí voy a ir resolviendo las dudas, ¿ya? Entonces la siguiente columna es la FI, pero minúscula. ¿Ya? Acá la FI minúscula es igual a la NI minúscula, ¿ya? La N minúscula, dividido en N. Entonces quiere decir que va a ser 5 dividido en 102. Después 7 dividido en 102. 10 dividido en 102. 17 dividido en 102. 25 dividido en 102. 13 dividido en 102. 10 dividido en 102. 9, lo mismo. Y 6 dividido en 102. ¿Ya? Ahí estaría, ¿cierto? Esta F chica. ¿Ya? F chica. Ahora, todo esto, si yo hiciera la división, ¿cierto? Me va a dar un número decimal. Si lo multiplico por 100, me daría el porcentaje. ¿Ya? Entonces después lo puedo transformar a porcentaje. ¿Ya? La F grande ahora. La F grande. ¿Ya? La F grande es igual a la N grande dividido en N. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? El N es 102. ¿Ya? Este es N1, N2, N3 y así sucesivamente. ¿Ya? En términos de N, lo N chico, ¿ah? N chico. Entonces la F grande es la N grande y un N. Entonces sería, la misma coincide, la primera coincide, sería 5 dividido en 102. La siguiente ya no es 7, sino que es 12. 12 dividido en 102. La siguiente va a ser 22 dividido en 102. La siguiente va a ser 39 dividido en 102. Después 64 dividido en 102. Después serían 77 dividido en 102. 87 parece, ¿cierto? Sí, 87 dividido en 102. 96 dividido en 102. Y aquí siempre tiene que pasar esto. 102 dividido en 102. ¿Ya? Que eso, ¿cierto? Eso que está ahí sería, ¿cierto? En este caso, todo esto me tiene que dar igual a 1. Siempre, siempre me tiene que pasar eso, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí estaría completa esta tablita, ¿no? Yo no sé si ustedes, eh, digamos, pudieron hacerla exactamente igual
Ahora, claro, lo más probable es que a lo mejor ustedes lo que hicieron fue la división de estos numeritos, ¿cierto? Y les fueron dando decimales. Y Pero que bueno, ahí, puede quedar aproximado. sí, Por sí, si hay ahí ustedes trabajan valores. 0,99 o algo así. Exacto, exacto, ¿ah? Exacto. Lo importante es que si, por ejemplo, esta suma, si usted hace la suma, aquí también hay algo importante que sucede, ¿ah? Esto sumado da 1, ¿ah? Entonces, ahí también habría que tomar en cuenta eso, que ese 1, ese 1 que está ahí, debe coincidir con ese que está ahí. Entonces, aquí dos elementos que deben coincidir. Ese numerito deben coincidir. O sea, el 102 de sumar todo lo de arriba coincide con la última frecuencia acumulada. Al sumar todas las frecuencias relativas me da 1. Y eso debe coincidir con la última frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Eso siempre tiene que ocurrir. Ahora, claro, ustedes me pueden decir, claro, pero eso va a depender de la aproximación. Sin duda que sí, ¿no? Sin duda. Entonces uno lo que hace es tratar de ajustar para que efectivamente le dé el 1, ¿cierto? En la suma y haga la coincidencia. Ahora, un elemento ahí que debemos tomar en cuenta es que el n, también leo el n, ¿cierto? Es la suma de todos los ni. ¿Ya? Entonces aquí yo digo, ¿cuántas clases tengo? ¿Cuánto valor o cuánto rango de la variable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí sería desde 1 hasta 9. ¿Ya? Hasta 9. Entonces esa sería la suma de los ni, que en el fondo, para nuestro caso, 102. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre los ni y el n. ¿Ya? ¿Qué más? Que el ni grande, ¿cierto? El ni equivalente a la suma, ¿ya? A la suma en j igual 1 hasta i de nj. Claro, es lo que yo decía anteriormente. Por ejemplo, este 22, ese 22, ¿cómo se obtiene? Voy a resaltarlo. Bien, vamos a ver ese. Entonces, ese 22, ¿cómo lo obtengo? Ese 22, ¿cierto? Es la suma de ese número y ese número. Entonces, si sumo esos tres, me da 22. ¿Qué es lo que yo estaba planteando acá? ¿Ya? ¿Qué es la relación que hay entre la, ¿cierto? La suma de las frecuencias absolutas con lo que es la acumulada? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, si esta variable es resistencia, ¿cierto? Aquí vamos a ver, esto es resistencia. En MPA, ¿cierto? Entonces diría, ¿cuántas barras, por ejemplo, tienen una resistencia entre 85 y 87? 10 barras. ¿Ya? Y así puedo ir contestando preguntas respecto a esta tabla, ¿no? Entonces la idea de agrupar en la tabla es que yo pueda de alguna forma hacerme preguntas y que la tabla me vaya respondiendo estas preguntas. Entonces esa es la idea de agrupar, ¿no? Ahora, también es un tema de que con eso yo logro digamos, ordenar la información, ¿cierto? Ordenar la información, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar acerca de esta tablita, de esta tabla de distribución de frecuencia? La primera que estamos haciendo. Ahora, yo podría decir que la variable que está aquí, ¿ya? La variable, si fuese, por ejemplo, no sé, una variable cualitativa, iría cada cualidad o atributo. Por ejemplo, si es nacionalidad, ya, nacionalidad 1, nacionalidad 2, nacionalidad 3, y así son, y los valores. Y ahí se completa igual. Si fuesen, por ejemplo, número de cargas, entonces, 0 cargas, su valor respectivo, ¿cuántas personas tienen 0 carga? Una carga, así sucesivamente, ¿ya? Esa sería la forma de completar esta tablita y posteriormente hacer la evaluación. Entonces, si yo quiero hablar de cuántos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría exactamente entre 81 y 83 hay 5 barras. Pero puedo decir, ¿cuántos hay entre 81 y 87? Y ahí ya voy a la otra, 22. Ahora, ninguno de ustedes me ha preguntado esto. Creo que igual sería interesante que me preguntaran. O lo que van a hacer es preguntarle a la profesora. ¿Por qué aquí hay 83? Claro, porque hay 83 y aquí también hay 83. Que pueden ir valor entre medio, creo, ¿no? Supongamos que
supongamos que me aparece un valor de 83. ¿Dónde lo dejo? ¿Lo incorporo aquí en los 5 o lo incorporo en los 7? Debería incorporarlo en el del 81, 83. ¿No? Ah, no, en el 83, 84. Sí, lo que pasa es que ahí es como el intervalo abierto. En esta parte, Sí, el que no 83 está bien considerado, detallado. claro, no está considerado aquí, se considera en el siguiente. Y en el único que se considera los dos es en el último. ¿Ya? Entonces, ahora, esta variable, ¿cierto? La habíamos clasificado, no se olviden. ¿De qué tipo de variable era? La variable X. Cuantitativa, ¿De qué tipo? Es la X, cuantitativa continua. ¿cierto? Es una Sí. variable cuantitativa. Cuantitativa continua. ¿Ya? Continua. Por eso que se da esa característica de que, ¿cómo se llama? Aparece ahí, ¿cierto? Aparece y aparece como intervalo. ¿Ya? Aparece como intervalo. ¿De acuerdo? Ya, entonces yo supongo que todos llegaron más o menos a eso, ¿no? Ya, voy a volver entonces ahora a la pantalla que estaba trabajando anteriormente, ¿ya? Ya, ahí me respondieron la tipo variable. Entonces ahora vuelvo a la pantalla. A esa, que es la que estoy trabajando. Ya, ahí volví. Entonces ahora, miren, en esta pantalla, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quería, por lo menos mi intención de hoy día? Yo no voy a avanzar más que esto, así que con esto yo me doy satisfecho, por lo menos que ustedes, digamos, se manejen un poco con la agrupación de los datos. La profesora va a avanzar más seguro y después yo le hago ejercicio. Entonces, la idea ahora es que se complete todo esto. Entonces, la identificación de la variable, bueno, ya algo dijimos, por lo tanto está listo. Clasifique la variable, ya eso ya dijimos que ya la anotamos. ¿Cuántas son las barras muestradas? Ya aparece el 102, que era lo que había aparecido ahí. ¿Cuántas barras tienen una resistencia entre 87 y 89? ¿Qué tengo que hacer? Ir a la tabla y buscar esos rangos, 87 y 89, y ahí respondo. ¿Cuántas barras tienen menos de 91 MPa de resistencia? Lo mismo, voy a la tabla y busco el dato. Y la última, ¿cuántas barras tienen 87 o más MPa de resistencia? Lo mismo, a la tabla. Entonces, la idea es que la tabla, cuando yo hago la tabla, me permita contestar todo este tipo de preguntas. Ahora, si ustedes se fijan en las preguntas después de la clasificación, todas son cuántos o cuántas, pero también uno puede preguntar en términos porcentuales. ¿Qué porcentaje? ¿Ya? ¿Qué porcentaje tiene tal o igual característica? ¿Ya? Entonces, eso ustedes lo completan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿Estamos claros entonces? ¿Todos? Bien, eso es lo que yo quería presentarle, porque como les digo, yo no puedo avanzar más allá, así que no lo voy a hacer, sino que Montserrat yo creo que les va a ver más contenido. Así que yo llego hasta acá. Y nos Profe, yo vemos. Sí, una duda sobre dime. Cuénteme. lo que pasa es que me dieron el ramo hoy día ¿Ya? y es para ver si me puede inscribir a Reco o es con la profe. Ya. Mire, lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Es actualizando las listas. Entonces, cada cierto tiempo, nuevamente recojo lo que hay en academia. Entonces, si usted está incluido en academia, probablemente en una de esas actualizaciones que yo voy a hacer, va a aparecer en mi reco. Ya, porque aquí, Ya. con esta modalidad, todos tenemos que tener reco, independiente. La profesora es la profesora que, digamos, es de cátedra, es la que tiene el curso a cargo, yo soy el que le hace los ejercicios. Por lo tanto, ella tiene reco, va a tener su reco, y yo también tengo que tener mi reco. ¿Ya? Entonces, en mi reco yo voy a actualizar y probablemente si usted está en academia, perfecto, ahí va a aparecer y va a encontrarse en el reco, en mi reco. Pero después Ya, tiene que hablar con ella para que ella misma le regla. indique. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Ya, entonces nos estamos escuchando nuevamente el próximo lunes, ¿ya? Que estén bien. Ya, profe.
Igual. Chau, Luego. chau, chau.